Ya le di ahí en transmitir. Yeah, yeah, yeah. Step, go, go, go. Tiempo de cambio, tiempo de dar el paso. Vamos a dar el máximo esfuerzo superando obstáculos. Corre más rápido, golpea más duro, soporta firme, hazte más fuerte. Con cada competición una meta por superar y no podemos parar. Fuerza, paciencia, resistencia, constancia. Con esas bases obtendrás la victoria. Es de campeones soportar la tormenta y de guerreros navegar entre glorias. Fuerza, paciencia, resistencia, constancia. Con esas bases obtendrás la victoria. Es de campeones soportar la tormenta y de guerreros navegar entre glorias. Greta Records. Hoy les contaremos el origen de Nutriforce, una historia de éxito y esfuerzo. Muchos no me van a creer cómo empezó este negocio. Fue en 1989 que yo trabajaba en una compañía, renuncié y pensé en emprender mi propio negocio. Mi negocio lo empecé prácticamente en el piso. En una hoja de periódico yo colocaba mis productos, que eran no más de una bolsita de un súper, y era lo que yo acomodaba en el periódico. Así pasé algunos meses. Estuve aproximadamente 15 años en ese ambiente. Ya empezamos a meter los suplementos alimenticios. Nos fuimos a la calle, ya en un local ya bien establecido. Pero viendo la carencia de marcas mexicanas, pensé en sacar una marca propia. Y fue como me surgió la idea de Protein Force. Protein Force, nuestro producto estrella. 100% proteína, calidad premium, 11 sabores. Protein Force es un excelente suplemento alimenticio y en estos tiempos de pandemia puedes tomarlo para fortalecer a tu sistema inmune. Y recuerda que Protein Force es una proteína 100% mexicana, hecha por mexicanos, consúmelo mexicano. Avi nos muestra cómo preparar el batido de Protein Force. Así como Avi, después de tu rutina de ejercicio o entrenamiento, toma Protein Force y verás buenos resultados. Tú que me escuchas, si tienes alguna idea, no titubees en llevarla a cabo. Nada más que requiere dedicación, esfuerzo, compromiso, un compromiso absoluto. Y verán cómo pueden lograrse las cosas que uno pretende en la vida. Les deseo mucho éxito. No olvides buscarnos en redes sociales y con nuestros distribuidores en la Ciudad de México. Protein Force. Hey, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Harry Walter Hatrush. Estoy muy emocionado porque ya estamos de regreso con este nuevo 2021 en la cuarta temporada de Step Go. Como siempre, trayéndoles la mejor información deportiva, salud y fitness. Y ya está aquí nuestro gran invitado, pero antes de ir con nuestro invitado,
obviamente tengo que presentar a este gran equipo, a este gran team de Step Go. Amigos, bienvenidísimos a este año, bienvenidísimos a esta cuarta temporada. ¿Cómo están? Avi, Borre, ¿cómo estás, Avi? Por aquí todo está muy bien, la verdad estoy súper feliz, ya por fin la cuarta temporada de Step Go. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a llegar tan lejos? La tercera temporada la cerramos muy padre, con un entusiasmo increíble, y eso nos animó a que este 2021 lleguemos con todo. Entonces el día de hoy tenemos una gran entrevista, ya que se acerca el Super Bowl, y tenemos un tema impresionante, ya está nuestro invitado, y así es, Harry, Borre, venimos con todo. Esta temporada vamos a crecer demasiado y vamos a seguir apoyando a todos nuestros deportistas. ¿Qué tal, Borre? ¿Cómo estás? Hola Avi, hola Harry, un gusto saludarlos de nuevo. La primera transmisión del año, feliz año a todos. Y bueno, para mí es un gusto presentar a nuestro invitado. Lo conozco de aproximadamente 7, 8 años. Él ahora sí que él es el que me ha impulsado a practicar este maravilloso deporte que es el fútbol americano. Y bueno, no hay muchas palabras a lo mejor para decirle ahorita, lo van a conocer en la entrevista, pero Coach Benny, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, gracias por invitarme a su programa y gracias a todos por amar el fútbol americano, aunque sea en este día, en esta semana de Super Bowl. Se vale, ¿no? Se vale sumarse al barco y ahora sí que empezar a disfrutar nuevos deportes, ¿no? En muchos aspectos. ¿Cómo se siente respecto al Super Bowl? ¿Emocionado? Pues realmente sí, me gusta muchísimo disfrutar de la gran final del fútbol americano en los Estados Unidos, que es el mejor nivel que se juega en todo el mundo. Y pues sí, es agradable y ver a los atletas cómo llegan al mejor día de su vida. Eso me impresiona muchísimo. Cómo se motivan, cómo disfrutan, cómo se preparan para, pues a lo mejor el más grande de sus días y a lo mejor el único. Sí. Pero antes de adentrarnos a este tema, ¿qué le parece si nos platica un poco sobre usted? ¿Por qué decidió acercarse a este deporte en específico? Bueno, siempre me motivó muchísimo el elitismo en el atletismo. O sea, el hecho de que conociera yo un deporte que fuera muy exigente en toda su preparación y que yo no conociera un deporte más exigente que me gustaba mucho y me atraía mucho. Ver que muchos niños intentaban jugar el fútbol americano, pero que muy pocos se podían quedar a practicarlo. Eso me motivaba muchísimo cuando yo era niño. O sea, éramos muy pocos los que teníamos un jersey de fútbol americano. Al final de la temporada lo lucíamos como si fuera el trofeo más grande de nuestra vida, porque podían llegar cientos de niños a intentarlo y solamente nos quedábamos 33 niños. Sí, eso es lo que más me llamó la atención. Que a lo mejor no es tanta capacidad como lo podemos resumir al fútbol, soccer, ¿no? Que pueden llegar miles de niños, ¿no? Y a lo mejor pues los entrenadores o los coaches pueden elegir o pueden ver, ¿no? Aquí pues a lo mejor es como al contrario, ¿no? Te quedas como con esos pocos jóvenes o niños que realmente pues llaman la atención a este deporte, ¿no? Así lo podemos ver en el aspecto como le tocó en esa experiencia. Sí, fíjate que había algo muy importante. La mayoría de los niños no es que los corrieran, ni que les dijeran, no puedes. La mayoría era porque en realidad no podían, o sea, se iban, se cortaban. Cuando de repente oías a un entrenador loco que decía, aquí no vamos a correr a nadie, los que vomiten a medio entrenamiento se van a ir solos. Y tú decías, ay, bájenle, pero no, llegaba a medio entrenamiento y empezabas a verlos vomitar y decías, ah, caray, creo que era cierto. Entonces era, Claro. era muy exigente el entrenamiento, es muy exigente el entrenamiento de fútbol americano. Yo practiqué muchísimos deportes a lo largo de mi vida, incluyendo el box, algunas artes marciales,
y ninguno era tan extenuante como el fútbol americano. Sí. Esa fue la parte en la que usted llegó como al deporte y vio cómo era. Qué es lo que realmente lo hizo seguir en esa lucha? Ver que no era fácil y que a día de hoy sigue siendo su deporte favorito. Sí, claro. Yo me acuerdo que cuando era niño y llegábamos a los primeros días de enero, teníamos que entrenar enero, febrero, marzo, abril, sin ver un balón. Era puro atletismo, fuerza. Y pues yo decía, ¿y como a qué hora vamos a cachar un balón, no? Y pues era muy complicado y muchos niños pues no podían, ¿no? No podían. Pero bueno, solo los que verdaderamente nos afanábamos a querer jugarlo, pues ahí estábamos, ¿no? ¿Y qué se considera que caracterice al fútbol americano? Podría decir que es el deporte para brutos que los tontos no pueden jugar. Sí, es un deporte de mucho corazón. Hay demasiado contacto. El contacto es parte importante del deporte. Es muy rudo, muy agresivo y sobre todo muy doloroso. Los contactos en verdad lastiman. Entonces, cuando tienes que combinar toda la fuerza, toda la inteligencia y todo el deseo para lograrlo, pues muy poca gente lo realiza, ¿no? Eso es la diferencia entre otros deportes, porque había otros que era pura fuerza, por ejemplo el box, ¿no? Practiqué el box y es pura fuerza y coordinación y muy poco cerebro, ¿no? Es pura reacción, reacción, reacción. Y acá tienes que combinar pues la fuerza, la agresividad, el contacto y al mismo tiempo tienes que usar el cerebro, si no, no funciona, ¿no? Si no, no te salen las jugadas. Entonces, hay de todo. Y hay otros deportes que necesitas mucho atletismo, mucha fuerza atlética como la natación, como la carrera, los 400 metros. Tuve la oportunidad de casi estar en universiada en natación, en deporte de crawl. Tenía muy buenos tiempos en 50 metros, pero solamente era eso, ¿no? Pura condición. No había nada más que ejecutar, ¿no? Velocidad y ahí estar en el atletismo, pero cerebro nada, o sea, nada. Nomás aviéntate y nádale como loco. Y luego. Entonces, la combinación de todos estos elementos para poder lograrlo, pues es lo que más me gustó. Ya como entrenador me daba cuenta que se necesitaban alrededor de 3 o 4 años para que un jugador pudiera combinar todos estos elementos y realmente poder disfrutar el juego. Primero superar el atletismo, ser realmente un atleta. Luego superar el contacto. En verdad, ser valiente y aguantar los golpes. Luego, dar los golpes. Saber en qué momento dar los golpes. Y después de que se conjuntó todo eso, ponerle cerebro al asunto. Pensarle. No distraerse. Concentrarse. Y después de eso todavía disfrutarlo. Divertirse. Pasaban 3 o 4 años para que un jugador promedio pueda hacerlo. Es bastante difícil. Obviamente hay niños y hay gente que desde el primer año puede hacer todo, ¿no? Pero esos son garbanzos de a libra, como en todo deporte. Y hay jugadores que nunca lo logran, nunca lo logran. Jugadores que se la pasan tratando de superar el contacto físico, nunca pasan de ahí, nunca le pierden el miedo al contacto y se frustran y nunca pueden divertirse en el juego. Todo el tiempo están temerosos y con miedo, ¿no? Es muy complicado. Perder el miedo, Sí. ¿no? Perder el miedo, sí. Sí, viene jugando ahora sí que una parte, como usted lo menciona, eh, mental, ¿no? Que tienes que tener mucha fuerza mental para evitar que este tipo de situaciones te bloqueen. Ahora sí que tu, tu,
tu manera de disfrutar el deporte, ¿no? Y lo que creo que no me va a dejar mentir, ¿qué tan importante viene siendo esa parte mental y ya después enfocada a una estrategia, a diferencia de los golpes que también tiene el fútbol americano? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué vendría siendo? Es muy chistoso porque la parte mental es lo más importante, ¿no? Porque ahí involucras toda la parte espiritual y la conexión que hay como persona. Mente, espíritu, eso es lo que te lleva al éxito. Lo difícil es que para poder llegar a eso en este deporte tuviste que haber superado la parte física. Primero tenés que hacerte un atleta para poder aguantar eso, entonces se vuelve muy complicado. Los que logran superar el atletismo y el contacto, entonces ya se pueden meter a la parte mental y no al revés, ¿no? Porque conozco muchos que aunque están metidos mentalmente, si no han logrado superar la primera etapa, no lo logran y se frustran. Conozco muchos que les ha pasado. Hay quien tiene el cuerpo para jugar al fútbol americano y eso le hace más fácil la situación. Gente muy fuerte físicamente que no siente tanto la dificultad en el contacto y en los golpes. Eso le hace más fácil la vida en el deporte. Porque los que están delgaditos, chiquitos pues les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Aunque sí se puede, ¿no? Ahí tenemos a Beasley que estuvo en Bills en la final de la conferencia americana. Es un jugador que tiene, haz de cuenta, características muy pequeñas para el deporte. Mide 1,75 de estatura, pesa apenas 80 kilos y le cuesta muchísimo trabajo, pero ha tenido un éxito formidable. Es rapidísimo, concentradísimo, cacha todo, un espíritu que contagia a todo el equipo. Lo meten específicamente a jugadas de primero, ¿sí? Logra mover las cadenas. Es un fuera de serie, ¿no? Pero te apuesto lo que quieras a que le costó mucha sangre y muchas lágrimas cuando era niño. Te apuesto. Claro, sí, antes de regresar, que es muy, muy importante todo lo que nos está platicando el coach, retomar o comentarles para que nos sigan en las redes sociales, en Instagram como StepGo México y en Facebook como StepGo. Y vamos a estar compartiendo sus mensajes, ya tenemos a varias personas. Guillermo Mendoza, te amo coach Benny, saludos y felicidades por tu nueva temporada. Y Elena Cuervo, feliz año chicos y bendiciones. Ya tenemos ahí saludos de la gente para que nos sigan escribiendo si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentarle al coach, al programa, pues vamos a estar leyendo. Y retomando obviamente lo que comentabas, coach, creo que es muy importante la parte de separar los deportes, ¿no? En cuestión de que el fútbol americano es un deporte de conjunto, ¿no? Entonces, al ser un deporte de conjunto, pues se dividen en muchas posiciones, ¿no? Los chicos. No puedes poner a un chico fuerte que a lo mejor pueda aguantar o defender la línea para el quarterback, ¿no? A un chico que a lo mejor, como lo comentaba del ejemplo, ¿no? Un chico que es chico, que es rápido y que puede agarrar un balón para, pues, irse corriendo y anotar, ¿no? Es la parte de los deportes de conjunto al deporte individual, como lo comentaba, en cuestión de que a lo mejor en el box, pues eres tú, ¿no? En la natación, pues eres tú prácticamente, no cuentas con un equipo que a lo mejor te pueda respaldar, ¿no? Que tengas que hacer, como lo comentó también, estrategias para poder defender, ¿no? El balón y después tener el balón y poder atacar, ¿no? Prácticamente, en ejemplo, como lo comentaba, pues, a mí me cansó y me aburrió la natación, como lo ponía también, ¿no? De estar dando vueltas así nada más, y yo decía, no, pues es que esto no está padre, ¿no? Y ahí fue donde conocí y vi lo que era el waterpolo, un equipo en la alberca, ¿no? Que es de conjunto,
que ahí también tienes que nadar, tienes que flotar, tienes que saber táctica, tienes que pensar en qué momento dar un pase, anotar un gol, defender, que es prácticamente lo mismo que en el fútbol americano, nada más que fuera del agua, ¿no? Entonces, para tomar los ejemplos, ¿no?, que usted decía, prácticamente, ¿cómo es un día de entrenamiento en el fútbol americano? ¿Cómo los divide? ¿Cómo se dividen los entrenamientos? ¿Qué hacen unos días? Si unos días es puro físico y otros días es puro fundamento, o si un día lo dividen en dos partes. Ahora sí que platíquenos un poco sobre esa parte. Bueno, se divide la temporada, tiene sus mesociclos que le llamamos nosotros. Primero viene una etapa de preparación físico-atlética, en donde se hace todo lo que es atletismo y fuerza. En esa parte de la temporada se trabaja muchísimo el cuerpo, ¿no? Todo el tiempo, las 2 horas del entrenamiento se dividen prácticamente todo el tiempo entre atletismo y fuerza. Las 2 horas. No se ve mucho fútbol, se ve muy poca estrategia, si acaso 10 minutos al final para que no se aburran, pero lo más importante en esa pretemporada que le llamamos es puro atletismo y fuerza. Eso dura aproximadamente, bueno, dependiendo de qué categoría estamos hablando, ¿no? Difiere Claro. mucho de una categoría de infantiles a una liga mayor, ¿no? Pero por ejemplo, si hablamos de una categoría de liga mayor, que es lo más interesante, o un colegial, estamos hablando de que todo llega a durar hasta 6 meses esta pretemporada, ¿no? En lo que es puro atletismo y fuerza. Entonces, la preparación llegan siendo unos verdaderos atletas, ¿no? Llegan corriendo los 400 metros planos, casi dando los tiempos de grandes atletas. Y después ya viene la temporada en donde empezamos a ver fútbol, que ya vienen siendo aproximadamente 2 meses, en los que ya se empieza a practicar toda la secuencia de fútbol, en donde se empieza a ver especialización, en donde se dividen los jugadores por posiciones, receptores, profundos, apoyadores, linieros, mariscales de campo, corredores. Se dividen todas estas posiciones y entonces ya se empieza a hacer lo que se le llama la especialización, y entonces el atletismo queda como base, nunca se deja, pero ya nada más estamos hablando de prácticamente 40 minutos del entrenamiento, en lo que viene un calentamiento, agilidad, flexibilidad y algo de atletismo, para nunca perder la parte cardiovascular y sobre todo la velocidad, los sprints de velocidad. Después de eso, ya se empieza a ver la especialización divididos por posiciones, cada quien practica, mariscales empiezan a lanzar, receptores cachar, profundos hacer coberturas, reacciones, apoyadores, tacleos, linieros, bloqueos, contrabloqueos, y hasta el final del entrenamiento se empiezan a unir las posiciones, primero ofensivos con ofensivos y defensivos. Y se empieza a correr ritmo con la ofensiva, practicar jugadas sin defensiva enfrente, y la defensiva empieza a practicar lo que le llaman jugada perfecta, empiezan a hacer reacciones de bola toda la defensiva. Uy, aquí perdimos a Kuch. A ver, déjenme solucionar esta parte. Tenemos comentarios en Así es. Facebook. Pues tenemos de Carlos de Maza. Ajá. Dice, éxito en su nueva temporada, chicos. Saludos, muchísimas gracias. Anteriormente, en la tercera temporada, él se contactó con nosotros y estuvimos platicando sobre Rubik. Entonces, esta pregunta también me gustaría hacer la comparación vista desde la perspectiva del juego americano, ¿no? O sea, ya sabemos un poco, pero ¿por qué no de un buen entrenador que nos comparta, pues, qué es lo que opina desde el lado del fútbol americano? Estaremos. También tenemos un saludo de Elena Cuervo, dice saludos Benny, un gran coach y amigo. Próximamente ya lo conocen desde años, entrando un poco más en contexto, Borre ha sido uno de pues es su entrenador actualmente y lo ha estado apoyando demasiado. Y pues ahorita tenemos el placer de que Bernardo Cervantes esté con nosotros platicando sobre fútbol americano.
Ya tenemos imagen de Gracias. nuevo. Ya tenemos imagen. Lo habíamos perdido unos instantes, coach. Sí, quién sabe qué pasó. Estuvo ahí un poco raro. Retomamos, coach, nos estaba comentando, prácticamente ya nos lo dejó todo claro, cómo son las líneas, cómo las trabajan, cómo trabaja una pretemporada y cómo trabajan 2 meses antes de empezar prácticamente pues la temporada, ¿no? Lo podemos decir así. Sí. Adelante, por favor. Sí, lo que me parecía bien interesante es lo que comentabas, ¿no? Que había jugadores de todos tipos, ¿no? Eso es lo más padre del fútbol americano, que todos tienen un lugar, todos. No hay uno que no, de la complexión que sea y de las capacidades que tenga. Hasta los niños, pues que parece ser que no sirven como para nada. Llegan muchas mamás diciéndome, oiga, mi hijo se lo traigo, a ver qué puede hacer con él, ¿no? Está sobrepasado de peso, no puede correr, ya le dijo el doctor que no puede hacer absolutamente nada, que tiene que bajar de peso, que tiene que dejar de comer, y pues no, es todo lo contrario, que siga comiendo y que haga mucho ejercicio para que crezca como un roble, ¿no? Y eso es lo padrísimo. Todos los niños tienen una posición en el fútbol americano. Los flaquitos Claro. pueden ser receptores profundos, los gorditos pueden ser linieros, los que no quieren hacer nada pero les gusta patear, pues pueden ser pateadores. Para patear, ¿no? Hay de todo, sí. Ahí está Borre levantando la mano y Y dice, que- yo soy sí. ese team. No, creo que una parte que el coach Benny y en particular su proyecto de Stallions, del cual hablaremos ahorita un poco más adelante, siempre me dejó muy en claro esta parte que acaba de mencionar. Cualquiera puede jugar. Me parece, no sé si usted lo recuerda, coach, tuvimos a un jugador sordomudo, que era el claro ejemplo. Sí. ¿Cómo lo No, vivió? no. ¿Cómo lo vivió usted como entrenador? Esa parte difícil de a lo mejor comunicarse, ¿no? Sí, no, me encantó. Era mi segundo jugador que yo tenía sordomudo. Nada más que un jugador lo tenía en Liga Mayor, en el Tec de Monterrey. Pero bueno, ya estaba muy hecho, ¿no? Muy hecho al deporte y a todo. Y él leía los labios y estaba muy padre. Pero el jugador que estuvo en Stallions era un niño que había sido rechazado, por supuesto, no nada más del deporte, de todos lados, ¿no? Claro. En su misma familia, ¿no? Los hermanos, hazte para allá, hazte para allá, tú para allá, ¿no? Aquí estorbas, juega con la tierrita mientras nosotros jugamos acá con el deporte que queramos. Entonces la mamá llegó y dijo, es que él quiere estar siempre con los hermanos. Los hermanos llegaron a jugar, a entrenar, y él quería entrenar, pero desde la misma mamá le decía, no, tú no puedes, tú acá. Pero el niño se metía y como le gritaban, no, vente para acá, él pues no iba. Y se iba y se metía con nosotros. Y ahí estaba, hasta que yo le dije a la mamá, no, pues déjelo que entrene, o sea, déjelo que esté, que se haga partícipe. Y entonces empezamos a aprender, eso fue lo más padrísimo, aprender el lenguaje sordomudo. Entonces yo ya empecé a saber qué significaba esto, y qué significaba esto, y qué significaba veme, ¿no? Y muchas cosas bien padres que fuimos aprendiendo nosotros con el niño, y el niño empezó a funcionar, y empezaba a trabajar, y empezaba a jugar, y empezaba a unirse al grado que logró estar con nosotros una temporada jugando. Y bueno, la mamá encantadísima, todo mundo sorprendido, todo mundo bien felices de que pudiéramos lograr que el niño se integrara. Y no, pues para el niño fue muy feliz el niño. Y hablando un poco de esta parte, antes de inclusive llegar a tener esta oportunidad con este niño, ¿cómo nace este sentimiento de crear Stallions? ¿Cómo llegó a su mente? Voy a crear un equipo en el que Bueno. puedan darle oportunidades a estos niños.
mi equipo fue como un rebote. Yo empecé a coachar desde el 1985 en los Leones de Villa Olímpica. Y empecé a coachar porque me invitaron con la infantil mientras yo jugaba ahí intermedia. Y pues en ese momento lo haces más porque pues quieres estar con todos tus cuates y ellos, mis cuates iban a coachar, pues yo también me integré a coachar y ahí andábamos. Pero me empezó a gustar el poder transmitir lo que sabía, ¿no? Y entonces me clavé en eso, ¿no? Después me pasé a los Cherokees y ahí estuve muchísimo tiempo entrenando a los Cherokees hasta ser el head coach de Cherokees, ¿no? De todas las categorías. Y estando ahí, mi hijo empezó a jugar, pero él empezó a jugar fútbol, soccer a la edad de 3 años. Y de repente él fue el que un día, al verme coachar, me dijo, oye, yo quiero participar, ¿no? Yo estaba coachando en los Pumas de la universidad. Y mientras yo lo llevaba los sábados a que me acompañara, él se quedaba en la reja viendo a los niños de flag, de baby. Y él fue el que quería jugar y yo no quería que él jugara. Porque, bueno, yo sabía lo que era jugar el fútbol y las lesiones y todo. Y yo dije, no, pues síguele con el soccer o el tenis o el golf o lo que quieras. ¿Para qué fútbol americano, no? O sea, pero era al revés, ¿no? Yo no quería y él sí quería. Entonces, bueno, se metió a los Pumitas de ahí de CU y después jugó en los Cherokees y le iba muy bien, jugaba muy bien y yo no lo coachaba. Pero al equipo no le iba tan bien. Entonces todos los papás empezaban a decir, coachéalos tú, agarra tú al equipo. Digo, está mal que lo diga, pero mientras yo estaba jugando finales con Cherokees, mi hijo no ganaba un partido con sus coaches, ¿no? Entonces todos los papás, ay, mejor tú agarra a los niños y tú coachéalos y no seas egoísta. Su mamá me convenció, me quise involucrar y entonces todo el mundo dijo, haz un equipo, forma un equipo. Y empecé a formar el equipo por culpa de todos los papás de Pumas, de Cherokees, que me empezaron a decir que formara el equipo. Total que formé el equipo y a la mera hora ninguno de los otros niños fue. No se iban de Pumitas, no se iban de Cherokees y nos quedamos solos. Mi hijo y yo y 2 más. Y dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Vamos a tratar de formar al equipo y a luchar, y a luchar, y a luchar, y a gastar dinero, y a gastar dinero, y a gastar dinero. Y así nos pasamos en la lucha, casi 6 años, tratando de sacar el equipo. Pero al final lo logramos sacar los equipos de infantiles equipados y empezamos a trabajar. Eso fue lo que me llevó a formar Stallions, ¿no? Después mi hijo se fue a jugar a Estados Unidos y ya me quedé solo. En el apoyo. Bueno, me tocó esa parte. Y me ayudó. Sí, antes de ir con Abby, perdón amigos, pero creo que es un punto bastante importante, coach, la cuestión de que los deportes, y espero que la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando pueda comentar algo sobre esto, que los deportes no nada más es pues para verte fuerte, ¿no? O para que piensen que eres una persona atleta o que juegas muy bien o que tus medallas, ¿no? Sino lo que pasó a lo mejor con este chico, el sordomudo, y lo que pasó a lo mejor con usted al formar un equipo, ¿no? Que el deporte te acerca a las personas. Del deporte puedes aprender muchísimas cosas, ¿no? No nada más es lo atlético, sino todo lo que te da el deporte en cuestión de valores, en cuestión de disciplina, en cuestión de amor, ¿no? Al mismo equipo, porque no me dejará mentir, pero cuando empiezas a entrenar, pasas más tiempo con tus compañeros de entrenamiento que a lo mejor con tu propia familia, ¿no? Y creo que a todos los que hemos practicado un deporte o deporte de alto rendimiento, pues nos ha pasado,
¿no? Entonces, amas el deporte, amas lo que haces, amas prácticamente a tus entrenadores, son tus amigos también, son los que te apoyan, son tus psicólogos, o sea, en fin, se hace una familia, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante padre, que la gente también lo pueda ver, o que vea el alcance, ¿no? De nada más es lo físico, nada más es el choque a lo mejor, ¿no? Nada más es el hacer una anotación, sino todo lo que está atrás, ¿no? Y todo lo que te puede dar este deporte, ¿no, amigos? Digo que es parte de lo que es el maravilla del deporte. Así Sí, la es, verdad. se logra destacar que se ocupan las 7 disciplinas, ¿no? Del deporte. Entonces es un deporte muy complejo y la verdad sí se admira a todas las personas que lo están practicando. Y algo muy curioso es que el coach, como dice, que no quería que su hijo practicara. Y hemos tenido varios invitados que dicen, no, es que yo quería que mi hijo practicara mi deporte y no le gusta, se va por otro. Entonces es demasiado curioso. Sí, es chistoso. A mí me pasó al revés. Sí, sí, Pero sí. sí, y la parte social que comentas es la cosecha moral que tienen los deportes de conjunto es inmensa. Recoges muchísimas cosas, vives otro tipo de condiciones perteneciendo a un equipo y es la verdad, ¿no? La cantidad de personas que se acercaban a mí que decían, yo no sé qué hubiera pasado si mi hijo no jugara este deporte, ¿no? Claro. No sé qué había pasado, ¿no? Y bueno, pues dices, pues aquí qué bueno, ¿no? Qué bueno que se acercaron, qué bueno que estuvieron y qué bueno que se transformaron sus vidas, ¿no? Así Sí, es. Ay, disculpa, Harry, tenemos una pregunta, se me hace un poco interesante tocarla. Dice, ¿qué edad es la más recomendable para empezar a entrenar? Para comenzar a entrenar, los expertos dicen que como fútbol americano de contacto, lo mejor sería a lo que es secundaria, que sería en Estados Unidos, que serían como los 12, 13 años. Esa sería la mejor edad para comenzar el fútbol americano. Pero el flag desde que pueda correr, 4 o 5 años puede empezar, ¿no? Que sería el tochito, ¿no? Eso no Tochito. tiene problema, ¿no? Y el de contacto, pues después de los 12, 13 años que al parecer su cabeza, su cerebro ya no va a tener gran desarrollo, ¿no? En cuanto a tamaño, ¿no? Ese es lo mejor, Okay. porque bueno, hay mucho choque de cabeza, ¿no? Aunque no es el Claro. objetivo, se da, ¿no? Claro. Y ya que llegamos a ese punto, coach, el año pasado tuvimos también a un gran invitado, amigo de Borre, ¿no? Que jugaba rugby, ¿no? Entonces nos gustaría, pues, a lo mejor llegar a esa comparación, ¿no? Entre el rugby y el fútbol americano, en cuestión de los fundamentos, en cuestión de los choques, obviamente. Nuestro invitado pasado nos comentaba que no tiene equipo, obviamente, como la diferencia del fútbol americano, que los golpes son diferentes, que no puedes dar ciertos golpes, por decir, o no puedes llegarle a la persona que no tiene el balón, ¿no? Ciertos fundamentos que a lo mejor son diferentes en cuestión del fútbol americano. Entonces nos gustaría que a lo mejor nos hablara un poco sobre eso, pues para que la gente se dé como una idea. Bueno, es bien importante que lo mencionas porque el fútbol americano es la evolución del rugby. No tanto el proceso evolutivo, sino es como que la consecuencia del rugby. El rugby llega a los Estados Unidos desde Inglaterra y entonces lo empieza a transformar los americanos y lo empiezan a complicar. Empiezan a poner detalles para que sea un poco más difícil, ¿no? Le empiezan a meter otro tipo de reglas y empiezan a transformar el rugby en lo que fue para ellos el fútbol de Estados Unidos. O sea que la base del fútbol americano sería el rugby, ¿sí?
el rugby, el Union Rugby, que le llaman, tiene todo el fundamento básico de posición para lo que llegó a ser el fútbol americano. La posición de 3 puntos y de 4 puntos en el fútbol americano se basa en la posición del Rugby Union. El pelear esa pelota en las líneas, de ahí viene todo el fútbol americano. Entonces, pues están muy unidos uno con el otro. El objetivo es el mismo, llevar el balón a la meta contraria, ¿no? El tacleo debería de ser el mismo. En el rugby el tacleo siempre es con el hombro, porque no pueden usar la cabeza. Si hay un choque de cabezas, que lo llega a ver, pero es accidental, se da, pero no debe ser, porque el rugby es tacleo con el hombro. Así debería ser el fútbol americano, ¿no? Pero se fue deformando con el tiempo y empezaron a usar la cabeza para taclear, porque es más dura la cabeza que cualquier otra parte del cuerpo, incluyendo el hombro, ¿no? Claro. Cuando uno recibe un golpe con el casco de otra persona, pues es terrible. El hombro, pues no tanto. Entonces, lo empezaron a usar como arma hasta que se dieron cuenta que las lesiones en la cabeza eran terribles y para siempre, ¿no? Entonces, pues ahora se ha cuidado mucho y han querido quitar el contacto con la cabeza, pero no se logra porque siempre va por delante, pues es lo que rige el movimiento. Entonces siempre va a entrar la cabeza, aunque uno mete el hombro, pues la cabeza va por enfrente y siempre hay choques con cabeza y eso no va a parar, no se va a quitar. Ahora hay unos cascos formidables, ¿no? Que te ayudan mucho, pero de todos modos, las conmociones son cada contacto, ni siquiera es cuando ahora hay muchas evaluaciones, ¿no? Si ven que se quedó tirado en el suelo o que está mareado o lo que sea, va a una evaluación de conmoción, pero la verdad es que cada contacto hay una conmoción. La contusión es un movimiento del cerebro. Cuando se mueve el cerebro hay una contusión. Y aunque taclees con el hombro, se te va a mover el cerebro. O sea, eso es siempre. O sea, pero son mínimos. El movimiento debe ser mínimo, imperceptible. Tanto para el jugador como para cualquiera. Solo que tuvieras un encefalograma ahí, te mostraría cómo se movió el cerebro en cada contacto, ¿no? Pero bueno, eso pasaría en el fútbol soccer, en el esgrima, si te dan con la vara, pues también hay un contacto mínimo, pero lo hay, y todo puede pasar, ¿no? Pero el rugby nunca ha querido equiparse, nunca ha querido meterle protección porque dice que eso sería para niñas, ¿no? Bueno, cosa chistosa porque, bueno, pues el rugby ahora es jugado también por niñas, ¿no? Y muy bien, tenemos nuestra mejor jugadora de americano es una superestrella en rugby de mujeres, ¿no? Sí. Y bueno, es muy raro, ¿no? Porque es un deporte muy viejo, el rugby es viejísimo, todavía no había ni zapatos, jugaban con zapatos de obrero para jugar el rugby, ¿no? O sea, no había un zapato especial, ¿no? Eran botas para trabajar, ¿no? Entonces estoy hablando de hace 200 años o más, ¿no? Es parte de la evolución, ¿no? De los deportes. Sí, exactamente. Y ahora hay un fútbol australiano, que es una evolución del rugby, pero es como una serie de optativas, como si fuera pura opción múltiple en el fútbol americano, y es muy interesante y se juega muy, muy padre y es muy rápido, pero insisten en no ponerles cascos ni hombreras, entonces pues se lastiman bastante. En Australia, yo tuve la oportunidad de coachar un equipo australiano en el 2002, y cuando estaba yo por allá, me platicaba el doctor del equipo que el rugby es el deporte que tiene más parapléjicos en el mundo, como consecuencia. Sí, se lastiman demasiado. Bajan mucho la cabeza por el miedo al contacto, y entonces al bajar la cabeza vienen las lesiones cervicales.
y se lastiman y quedan parapléjicos, más que cualquier otro deporte, más que el automovilismo, más que el motociclismo, que me digas, ¿no? Entonces, pues deberían de ponerles cascos. Que aquí Sí. en el fútbol americano, creo que es más que nada bueno, se ha intentado, como dice, hacer una herramienta más de protección que de ataque, ¿no? Es de protección. No, o sea, sí, pero la Cuando le gente lo ocupa pusieron para ataque. al revés, pues sí. Sí, ¿no? Cuando vas al museo y ves los cascos, los primeros cascos, que no tenían barras y que era una funda de cuero, los hicieron para que se dejaran de reventar las orejas. Ese era el objetivo del casco. O sea, les ves Ok. el cuero y unos colchonzotes acá, Ujú. como pilotos aviadores, que la realidad de ese casco era para cuando chocaban cabeza con oreja al taclear, pues les reventaban las orejas y era dolorosísimo, ¿no? Y por eso Ok. empezó el primer casco. El primer casco fue para proteger orejas, o sea, y Sí, bueno, sí. ahora es un arma letal para los profundos. Motivo de Sí, castigo. claro. Motivo de castigo. Lesiones, ¿no? Y a lo mejor un poco en cuestión, ya lo platicábamos fuera del aire, coach. ¿Qué pasa con cómo hacen ustedes como entrenadores cuando un atleta se lesiona? Si tienen a lo mejor un doctor, si tienen a lo mejor alguien que los pueda asesorar en esa parte, o ustedes qué toman de acción, usted como entrenador, qué toma de acción cuando un atleta se lesiona, ¿no? Entonces es bastante importante porque sabemos que una lesión pues puede acabar prácticamente con toda la temporada, con todo lo que estuviste trabajando tantos meses para poder llegar a la temporada o una final, al campeonato, etcétera, etcétera, y llegan pues estas lesiones que pueden ser factor de muchos motivos, ¿no? Incluso hasta también la alimentación, parte del entrenamiento, ¿no? De los mismos juegos. Entonces, usted como entrenador, ¿cómo lleva esa parte de las lesiones con sus atletas? Sí, es un punto muy delicado. Se tenía unos tabús muy grandes en el fútbol americano que te tenían que sacar, si te ibas a salir del entrenamiento o del campo, te tenían que sacar en ambulancia, si no, por más lesionado que estés, tendrías que seguir adelante, ¿no? Si te rompías un brazo, no importaba, amárralo y síguele, ¿no? Y eso se quedó por muchos años, ¿no? Muchos años, y a mí me tocó ser de los pioneros en luchar en contra de eso, ¿no? De tratar de hacer sano el deporte, de tratar de que los jugadores, por más lesionados mínimamente que estén, habría que atenderlos, ¿no? Porque Claro. una torcedura de pie podría seguir jugando, claro que sí, pero y eso iba a terminar en un desgarre de ligamento, en una fractura de cadera si seguía cojeando y jugando, ¿no? Entonces, pues sí, hay que cuidarlos mucho a los jugadores. Tristemente en México hay muy pocos trainers y doctores, ortopedistas que se dedican al fútbol americano porque pues es muy caro, ¿no? Es muy caro pagar un médico. Hay muy pocos médicos que lo hacen gratis. De los que lo hacen de mucho corazón. Pero de todos modos, es muy difícil conseguir a un médico. En Stallions nunca hemos tenido un médico como tal. De lo caro que es, siempre tenemos que andar improvisando, ¿no? Algunos papás que son ortopedistas pues nos ayudan mientras su hijo está jugando, pero pues si no tenemos la fortuna de que juegue, pues no está, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo. Yo la hago de disque de médico con los 37 años que llevo en esto. Pues ya sé desde que se cae, ya sé qué le pasó, ¿no? Bueno, cuando los veo salir con la cara, ya sé que le duele, ¿no? Por la experiencia, pero de ahí a que yo Claro, sepa atenderlo es otra cosa, ¿no? claro. Sé y he visto lo que les hacen, ¿no?
o los que le deberían de hacer, ¿no? Pero no me atrevo a hacerlo, ¿va? A jalarle un brazo para acomodarle el hombro, pues eso es una cosa muy delicada, ¿no? Aunque sé que tengo que hacerlo, ¿no? Claro. Y me ha tocado tener que hacerlo, porque al ver el alarido del jugador, pues tengo que hacerlo, porque no hay nadie más que lo vaya a hacer, y no me voy a esperar 2 horas a que lleguemos al próximo hospital, porque a veces estamos jugando en Cuautitlán Izcalli, en el mundo perdido, y no hay nadie, ¿no? Claro. Ojo de Y agua. no va a aguantar el dolor una Sí. hora. O me ha tocado, ya me voy, coach, porque no aguanto la fractura. ¿Y cómo te vas en transporte? No, No. pues estás bien perdido, ¿no? Amárrale Sí. unas tablas y llévatelo, ¿no? Entonces es muy Claro. difícil en México, ¿no? Pero sí, se debe de cuidar mucho las lesiones y no exponerlos, ¿no? Desde los entrenamientos hay que cuidar el golpeo. Muchos equipos golpean diario golpean y está horrible eso. Máximo deben de golpear 2 o 3 veces a la semana y 20 minutos máximo. Conozco equipos que golpean diario, 1 hora diario, y acaban con los niños, se los acaban. Todavía no empieza la temporada y ya tienen fracturas de clavícula, tendones, dedos, tobillos, y ya no funciona. Entonces, ahora hay muchos cursos para coaches, hay una asociación de coaches, te puedes certificar de coach de fútbol americano, ¿no? Entonces, y ahí te dicen lo primero, una buena clase son los primeros auxilios, ¿no? Pero, ¿cuántos toman los cursos? ¿Cuántos? Muy pocos. Sí. Es un problema que se tiene aquí en México, ¿no? Esa cuestión de que ahora ya cualquier persona, con el debido respeto, pero pues puede ser entrenador de cualquier deporte, ¿no? Pues pues está mal. Porque no hay. No. Luego cualquier papá se quiere meter a coachar. Claro, también. Sí. ¿No? También, que es parte de. Sí. ¿No? Fíjate que en Estados Unidos, ahora que mi hijo estuvo jugando allá en secundaria, que no es la NFL ni nada por el estilo, pero lo que me llamaba mucho la atención es que mandaban muchos estudiantes de medicina del deporte a estar en entrenamientos y partidos. Pues cuando menos es un chavo que está estudiando medicina del deporte, ¿no? Claro. Y eso es secundaria, ¿no? En prepa ya mandaban a un cuate que estaba haciendo su residencia en medicina del deporte. Y en universidad ya eran médicos especializados. No podían, por ley, no podían empezar un entrenamiento si el médico no estaba presente. Son otras cosas. Sí, es otro mundo. Sí. Otro mundo. Realmente es otro mundo. Amigo, adelante, por ahí tenemos varias cosillas. Claro Ya que nos sí. quedan unos escasos 5 minutitos, entonces vamos a los comentarios, saludos y para tocar el tema del Super Bowl que ya está súper cerca este fin de semana. Borre, adelante. Bueno, tenemos a 14 personas viéndolo desde Ciudad Radio. Muchísimas gracias a Valenaya, Betsabe Álvarez y Arcega Carlos, que por cierto, Arcega Carlos dice saludos al coach Benny, máximo respeto. Gracias. El Charlie Arcega, que fue el primer anotador de 6 puntos en Stallions. Sí. Ahí tiene su leyenda escrita. Sí, la Por tenemos. acá, por la página, tenemos Edgar Steelers. Mi hija mide unos 50 y es la mejor Steelers fuerte que he visto. Safety. Por ahí comentó. Safety, sí, perdón, safety. ¿Y cómo fue aceptar e incluir niñas en su equipo? Por ahí es una pregunta. ¿Cómo fue el aceptar a niñas en su equipo? Pues ha sido también un deporte que ha tenido muchos problemas con la misoginia, ¿verdad? Hacer menos a las mujeres, y esto ha sido muy complicado para el deporte, pero en nuestro caso siempre le dijimos que sí a las niñas, no nos limitamos a eso, les dábamos las mismas oportunidades, tampoco las sobreprotegíamos, las veíamos como jugadores, como debe de ser, ¿no? Y bueno, uno de nuestros mejores jugadores en Stallions
de los primeros 5 grandes jugadores que hemos tenido en Stallions ha sido una niña. Una niña que actualmente está entrenando fútbol americano en Boston, en college football, ¿sí? Se llama Carmen Sacristán y es una excelente jugadora. Es la que te comentaba que es la number one en rugby en su escuela, en la Ok. Universidad de Boston. Ujú. Y no creas que es una mujer de 200 kilos, ¿eh? No, No, claro que es no. bastante ligera, Atlética. es atlética, es fuerte, pero mide unos 60 y pesa, cuando mucho, yo creo que unos 70, 72 kilos, o sea, y está entrenando, y nadie le puede decir que no, aunque no sé cuánto dure en el equipo, Claro. pero bueno, está haciendo la lucha. Y entonces las mujeres para nosotros ha sido como pues una luz. Las mujeres es como una luz en los equipos. La hermana de Alfredo es una excelente jugadora. Eh, eh, ¿Cómo le costó trabajo al principio? Entró a jugar fútbol americano equipada para completarnos en una categoría. No Nos quería. estaba haciendo el favor. Ujú. No quería, pero decía, haznos el favor, porque contigo ya juntamos el número de jugadores para inscribirnos en la liga. Y acabó Wow. jugando, y acabó jugando. Y después jugó otra temporada equipados, y así siguió. Le acabó Y gustando. bueno, le acabó gustando, Claro. y en el flag se volvió number one. Si jugaba equipados, pues en el flag le venía guango. Claro. Entonces, pues fue muy interesante. Y sí hemos tenido varias niñas en los equipos. Tenemos una jugadora, Carla, que es sobrina de un gran atleta mexicano, el Tatanka, y él fue jugador de selección nacional y todo. Y ella también ha jugado equipados en Stallions y bien padre, ¿no? Bien padre. Yo la verdad no veo diferencia más que al cuidado de su cuerpo, ¿no? O sea, tienen que protegerse bien. Hay shoulders especiales para niñas y hay vendajes especiales para niñas y adelante. Ya después de eso a jugar como cualquiera, ¿no? Claro. Muy importante lo que comenta, ¿no? Rápido, ya para ir prácticamente cerrando con lo del Super Bowl. Yo creo que, como lo dice muy bien, las mujeres deben de tener su espacio y deben de tener la oportunidad de hacer del deporte, y no nada más en el deporte, ¿no? Pues en la vida en general, todo lo que un hombre a lo mejor puede hacer, ¿no? En cuestión de lo que comentaba de la luz, yo creo que aquí tenemos a nuestra luz, nuestra gran Abby, ¿no? Que prácticamente es la creadora de este espacio y de este contenido, ¿no? Y que hay muchísimas mujeres emprendedoras que buscan, que se meten en la parte del deporte, no nada más en el deporte, en la música, en el arte, ¿no? Podemos hablar en general, pero es importante que entrenadores como usted y que en otros deportes, en otros equipos, abran este espacio para las mujeres, para que puedan aportar lo que las mujeres tienen que dar, porque tienen que dar muchísimo, ¿no? Entonces eso es muy bueno y es muy padre para todos los que nos están escuchando, ¿no? Entonces, ahora sí vamos con el Super Bowl. Ahora sí que los expertos, Borre y Coach, por favor. Yo no, el experto es él. El escenario es ustedes, adelante. El escenario es de ustedes, pronóstico, cómo ven, cómo llegan los equipos, cómo lo ven. Digo, Brady, ya una leyenda, un tiempo, ¿no? Y por otra parte, el novato que viene prácticamente creciendo, Mahomes, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esta parte? Adelante, coach. Bueno, pues sí, es un Super Bowl que sí realmente va a ser un buen juego. Yo creo que Brady tiene la experiencia necesaria y suficiente para desarrollar un buen juego. No sé si le alcance, porque Kansas City es un gran equipo. Defensivamente es bueno.
Entonces le va a costar su trabajo a Tom Brady concretar, sobre todo en la zona roja, ¿no? Que las 20 últimas yardas para anotar, eso Claro. yo creo que le va a costar trabajo. Hay gente muy preparada en Kansas City. El quarterback de Kansas City, Mahomes, es muy novato, pero sus capacidades físico-atléticas son impresionantes. Es un fuera de serie realmente, ¿no? Era un jugador de béisbol que tiene un brazo prodigioso, o sea, la pone donde quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo muchísimo. Si él logra compaginar con sus receptores, le va a ser un día muy, muy feo y muy difícil a los Bucaneros. La verdad es que no sé quién vaya a ganar el partido. Mi preferido es Tom Brady porque ha sido para mí el ejemplo de la tenacidad. Es un cuate que no fue escogido en los primeros lugares para la NFL. Se fue hasta la 7ª vuelta para que lo escogieran los Patriotas de Nueva Inglaterra. Era el desecho de todos. En Michigan, cuando jugó en el colegial, era segundo equipo sus primeras 3 o 4 temporadas. Segundo equipo, lo tenían sentado en la banca. Es irreal, ¿no? No sé cómo, no sé cómo este Despegó. entrenador lo tuvo tanto tiempo sentado, ¿no? Y bueno, Claro. ahora se ha de dar de topes. Dice, tuve al quarterback, al mejor del mundo y de todos los tiempos. No hay mejor que él. Lo tuve sentado 3 años, ¿no? Así ¿Eh? es. A lo mejor era para cuidarles las lesiones. Y ese detalle que también sí entra en los más grandes o en los históricos del mundo, ¿no? Siempre hablando de estadísticas de quién es más, quién es menos, pero obviamente, y concuerdo con usted, que debe de estar, ¿no? En los mejores de la historia, en los mejores del mundo, Brady, ¿no? Y como lo comento también, el novato que viene prácticamente, pues, con todo, ¿no? Con hambre de ganar este Super Bowl y como lo comenta, a lo mejor tiene un poco más de equipo, ¿no? En cuestión de, si lo podemos llamar así, ¿no? En cuestión de a lo mejor atléticos, jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que va a ser bastante atractivo, ¿no? Bastante atractivo. Ya nos dijo que no quiere dar como un pronóstico, ¿no? De quién pueda ganar. Yo creo que diste en el clavo. No tanto los quarterbacks. Va a ser el Super Bowl en el que a ver quién tiene mejor equipo. No nada más los estrellas, sino quién es más equipo. Y yo creo que va a ser Bucaneros, pero no lo sé. Entonces Está difícil. veremos tal vez eso, ¿no? Brady a muchos podrá no caernos, podrá caernos bien, pero pues es algo que usted dijo, coach. No podemos negar que es el quarterback más ganador de Super Bowl que ha existido, ¿no? Es el mejor quarterback que ha pisado la NFL. Entonces, pues veremos, ¿no? Es un gran duelo. ¿Quién va por el 7º anillo o por el 2º anillo, ¿no? En el caso de Patrick Mahomes. Pero bueno, ya tenemos lamentablemente que cerrar. Aquí tenemos unos últimos comentarios. Igual Arcega Carlos dice Carmen, por el comentario que mencionó de ella, máximo respeto igual. Su pronóstico es que ganan los Chiefs. Y tenemos un comentario de Luisa Villa que dice: saludos coach Benny, Emi Villa y Joe Villa. Muy bien, el Super Joe. Y el Saludos Emi. a Abby también, por ahí comentan. Nos dieron los nombres de las niñas Carmen, Pili y Carla, que me imagino que son las que están en su equipo, que son parte de este equipo, hablando de las mujeres, ¿no? Que vienen. Los saludos por ahí que comenté de Abby, de Edgar Steelers. Y me parece que ya. Por ahora me parece que ya. Amigos, entonces cerramos. ¿Cómo Pues, ven?
Es momento de cerrar. De antemano, muchísimas gracias al entrenador que estuvo con nosotros platicando sobre este tema demasiado interesante. Es muy complejo este deporte y es para todos los géneros. Entonces, mujeres, no se rindan. Nosotras también podemos entrenar y vamos a mostrar que también podemos llegar a ser como ellos, ¿no? Incluso no hay que verlo como malo, sino vamos adelante, somos iguales, hay que generar equidad y también en el deporte y apoyo entre todos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Esto se queda en incógnita. Vamos a ver el resultado este fin de semana. Hagan sus apuestas y ahí comenten en StepGo a ver quién va a ganar, quién va a perder, qué estrategia van a aplicar. Nosotros seguimos en nuestras redes sociales ahí en contacto. Les recuerdo, estamos en Facebook como StepGo, también en Instagram como StepGo México y estamos subiendo algunos videos en YouTube igual en StepGo. Ha sido una gran entrevista, vamos a iniciar esta cuarta temporada con todo y muchísimas gracias. Soy Abby García, ha sido un placer estar con ustedes en esta cuarta temporada. Harry, Borre. Adelante, Harry, adelante. Sí, bueno, pues igual muy emocionado. Muchísimas gracias a toda la gente que interactúa como siempre con nosotros, con sus comentarios, sus preguntas. Agradecerle al coach Bernardo, fue un gusto tenerlo, aprender, ¿no? De este deporte. A lo mejor no conocemos, ¿no? La magnitud de lo que es el fútbol americano, como lo comentaba al principio, de la gente que a lo mejor nada más ve el último partido, ¿no? Que es el Super Bowl y ya, pero prácticamente usted nos ha dado una clase de qué es todo, ¿no? Toda la preparación, pues para poder llegar a una temporada, una pretemporada, una temporada, la exigencia que se le da a este deporte. Entonces, de antemano y gracias obviamente del programa StepGo, le agradecemos pues todo su capacidad que nos dio a aprender sobre este deporte. Amigos, un gustazo, de verdad, un nuevo año con toda la actitud, como ya lo comentamos, para regresar a esta cuarta temporada. Tenemos grandes invitados igualmente y mi nombre es Harry Walter Hatrush, igual me encuentran en mis redes sociales como Harry Walter Hatrush oficial en Instagram y en Facebook como Harry Walter Hatrush. Amigo Borre. Pues muchas gracias, coach, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista y pues nos estamos viendo. Igual extenderle una invitación para cuando esté disponible la cabina púrpura, poder tener una entrevista presencial y una plática igual de amena que esta. Esperemos que se haya divertido en la entrevista, que la haya disfrutado y pues lamentablemente nosotros tenemos que irnos porque ya tenemos la programación de Ciudad Radio encima. Se quedan en rutas con Abby y nosotros nos estamos viendo en la siguiente. ¿Algo que quiera agregar, coach? Pues muchas gracias por la invitación, disfruten el Super Bowl y que Dios nos cuide y nos bendiga a todos. Men, así es. Hasta luego. Gracias. Bye. Hagan sus apuestas. Bye. Bye. Step go. Tiempo de cambio, tiempo de dar el paso. Vamos a dar el máximo esfuerzo superando obstáculos. Corre más rápido, golpea más duro, soporta firme, hazte más fuerte. Con cada competición una meta por superar y no podemos parar. Fuerza, paciencia, resistencia, constancia. Con esas bases obtendrás la victoria. Es de campeones soportar la tormenta y de guerreros navegar entre glorias. Fuerza, paciencia, resistencia, constancia. Con esas bases obtendrás la victoria. Es de campeones soportar la tormenta